Hola a todos, bienvenidos a Gurús SNA. En esta oportunidad vamos a aprender a convertir los laboratorios, las prácticas desarrollados en Packet Tracer a diferentes versiones. Actualmente el Packet Tracer tiene la versión 8.0.1. Podemos verlo, tiene la versión 8.0.1. Para este video también tengo la versión anterior, que es la versión 7.3.1. Esta última versión de Packet Tracer abre los laboratorios, las prácticas desarrollados en las versiones anteriores. Puede abrir, ejemplo, lo que se trabajó en la versión 7.3.0, 7.3.1, la 8.0, pero la versión, ejemplo, esta versión que es el 7.3.1, no puede abrir una práctica desarrollada en la versión 8.0 o 8.1. No puede abrir porque sale un error. Ejemplo, vamos a abrir una práctica desarrollada en 8.0.1 con la versión 7.3.1. Esta es la práctica desarrollada en config NTP. Vamos a abrir y como podemos observar nos sale una alerta que dice que no está compatible con la versión que tenemos. No vamos a poder abrir con las versiones anteriores. En este video vamos a aprender a convertir a las versiones anteriores. Para hacer esa conversión se presentan dos tipos de prácticas o laboratorios. Uno es que nosotros hayamos desarrollado esa práctica desde cero. Por ejemplo, voy a abrir esa práctica que intenté abrir en antes. Por ejemplo, esta práctica sí abre, ¿no?, en la versión 8.0.1. Para abrir la práctica en la versión 7.3.1 debo convertir. Esa conversión se hace de la siguiente manera: seleccionar toda la topología y hacer clic en la opción copiar o combinación de teclas control más C y llevarlo a la versión que necesitamos convertirlo, en este caso a la versión 7.3.1, que debe estar abierto en Packet Tracer. Lo que tenemos que hacer es pegar aquí o control V, ¿no? Con esto se copia toda la topología, la configuración. Lo que cambia son las direcciones MAC de los dispositivos. Si hemos configurado, por ejemplo, lo que es la seguridad de puertos en los switches, se va a generar un problema porque el switch, por ejemplo, queremos permitir que el puerto fase Ethernet 01 solamente acepte al servidor NTP, pero en la versión 8.0.1. Lo que va a hacer es que el switch ya guardó esa dirección MAC en su puerto, entonces lo que va a hacer es bloquear ese puerto. Y para solucionar simplemente es volver a configurar esa seguridad de puerto. Una vez pegado aquí, lo que vamos a hacer es guardar. Vamos a guardar esta práctica. Ponemos un nombre y lo guardamos. De esta forma se realiza la conversión con las prácticas o laboratorios que nosotros hacemos desde cero. El tipo 2 que se presenta para realizar la conversión es las prácticas o laboratorios que nosotros hemos desarrollado, si no ya viene para poder completar al 100%, por ejemplo las prácticas que dejan los docentes o las prácticas que encontramos en Netacad y podemos descargar y desarrollarlo logrando los objetivos al 100%. Para convertir debemos saber la versión en cual ha sido elaborado. Ejemplo, el docente ha trabajado en la versión 7.3.1 y nosotros tenemos la versión de Packet Tracer 8.0.1 y al final hemos resuelto esa práctica en esa versión y se ha guardado en esa versión. Entonces, para poder enviar al docente que él tiene la versión 7.3.1 va a tener problemas, no le va a permitir abrir. Entonces, para poder corregir, lo que tenemos que hacer es descargar esa versión, esa práctica que el docente envió, volver a descargar o conseguir esa práctica sin configuración y abrirlo esa práctica en la versión 7.3
8.1, que es la versión que el docente ha desarrollado, abrir y guardar con otro nombre para que no se pueda tener conflicto con la versión 8.0.1. Entonces, como la versión que hemos trabajado, ejemplo, es el 8.0.1 y ya está desarrollado al 100%, lo que se tiene que hacer es copiar la configuración que se hizo en la versión 8.0. Ejemplo, este router tiene una configuración, ejemplo, asignación de IPs, fase alterna gigabit 01, el servidor NTP también tiene, ejemplo, los comandos. Entonces, lo que podemos hacer es copiar las configuraciones de cada dispositivo en la versión anterior. Y fácil, ¿no? Ejemplo, asignamos acá. Si verificamos que esta es la práctica que el docente ha enviado, lo que tenemos que hacer es entrar a modo global y copiar la configuración que se hizo en la versión 8.0.1. Ejemplo, copiamos esta configuración y abrimos en la versión 7.3.1 y pegamos en este apartado la configuración que se hizo, ¿no? Y normal debería reconocer los comandos. De esta manera podemos copiar las configuraciones, todas las configuraciones que se hizo en los dispositivos. En cuanto a las PCs, sí debemos realizar la configuración desde cero, porque esto sí o sí tenemos que entrar a la interfaz IP configuration y pegar acá las direcciones IP. De esta manera podemos hacer la conversión de las prácticas y laboratorios en las diferentes versiones de Packet Tracer. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video.